Hola, pues voy a empezar con el tema 2 de la química de segundo de bachillerato. Este tema es muy extenso, vamos a hablar de estructura de la materia, los modelos atómicos, la clasificación periódica de los elementos y las propiedades periódicas. Y como es tan extenso, lo voy a dividir en dos vídeos. Los contenidos del tema son: primero vamos a hacer una pequeña introducción histórica, después veremos el modelo atómico de Rutherford, luego la teoría cuántica de Planck, el efecto fotoeléctrico. El punto 4 son espectros atómicos y el espectro del átomo de hidrógeno. Luego veremos el modelo de Bohr-Sommerfeld, la hipótesis de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Luego el modelo atómico de la mecánica ondulatoria y lo que son los orbitales, los números cuánticos y los tipos de orbitales. El punto 9 es el principio de exclusión de Pauli, el principio de construcción y el principio de la máxima multiplicidad de Hund. Luego veremos la clasificación periódica, histórica y la actual, la relación entre la clasificación periódica y la configuración electrónica y luego las propiedades periódicas. El punto 1, la introducción histórica. Vamos a ver primero cómo se vio la divisibilidad del átomo. El primer antecedente fueron los experimentos que realizó Faraday en 1830 sobre la electrólisis, que sugerían que los átomos no eran tan simples e indivisibles como establecía Dalton. En estos experimentos, la corriente eléctrica produce cambios químicos que indican una relación entre la electricidad y la materia, es decir, los átomos deben poseer una estructura de naturaleza eléctrica. El segundo antecedente es la clasificación periódica de los elementos, conocida en 1869, también apuntaba hacia la complejidad del átomo. Ahora vamos a hablar de los rayos catódicos. Hasta el final del siglo XIX no se comprobó que el átomo era divisible. Esta conclusión vino del estudio de las descargas eléctricas en los tubos de vacío. Veremos en primer lugar en qué consisten estos tubos. Un tubo de vacío es un tubo de vidrio equipado con dos placas a modo de electrodos que pueden conectarse a dos polos de un generador. Si se encierra en el tubo un gas, no observaremos fenómeno alguno, aunque aplicamos un alto voltaje. Los gases son aislantes. Pero al hacer el vacío, manteniendo un voltaje elevado, el gas comienza a conducir la electricidad, fenómeno que va acompañado de la emisión de luz, tubos fluorescentes cuyo color depende del gas encerrado. El neón es rojo anaranjado, el argón azul, el vapor de sodio amarillo, el vapor de mercurio verdoso, etc. Lo veis ahí en la imagen. Si el vacío se intensifica, la luz desaparece. En estas circunstancias puede verse una débil fluorescencia en la pared del tubo opuesta al cátodo. Se supuso que la fluorescencia era producida por una radiación invisible que salía del cátodo, que eran los rayos catódicos. Las propiedades de los rayos catódicos. Al colocar cualquier objeto entre los electrodos aparece una sombra. También se conoció que al colocar el tubo en el seno de un campo eléctrico o magnético, los rayos se desviaban, como veis ahí en la imagen, demostrándose que no era ningún tipo de luz, sino que consistían en un chorro de partículas cargadas negativamente. En el seno de un campo eléctrico, los rayos se desviaban a la placa positiva. El electrón. En 1897, Joseph Thomson consiguió poner en claro la naturaleza de los rayos catódicos. Para ello, utilizó un tubo de vacío que podía disponer de un campo eléctrico, como el que vemos en la imagen, y otro campo magnético perpendiculares. De este modo, los efectos podrían compensarse y el haz de rayos podría incidir en la pantalla sin desviación. Primero, se gradúan los campos para que el haz no se desvíe. Así se calcula la velocidad de las partículas. V igual a E partido por B, siendo E y B las intensidades del campo eléctrico y magnético respectivamente. Si se desconecta el campo eléctrico, la fuerza magnética, que no está ahora compensada, hace el papel de fuerza centrípeta.
y el haz, al atravesar el campo magnético, describe una curva de radio R e incide desviando en la pantalla. En estas circunstancias podemos calcular la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, es decir, que Q por V por B es igual a M por V al cuadrado por R. Thomson pudo calcular la relación carga-masa de las partículas constituyentes de los rayos catódicos. Esta relación resultó ser más de 1000 veces mayor que las encontradas para los iones en los experimentos de electrólisis. Esta relación resultó también ser constante e independiente del gas que se utilizase, al contrario de lo que ocurría en la electrólisis, donde dicha relación dependía del ion. Thomson dedujo entonces que los componentes de los rayos catódicos no eran átomos con carga, o sea, iones, sino partículas nuevas resultantes de la fragmentación del átomo. Estas partículas fueron llamadas electrones. En un principio solo se conocía la relación carga-masa del electrón, pero no ni carga ni masa por separado, hasta que en 1906 Millikan determinó Q, la carga del electrón, que resulta ser de 1,6022 por 10 a la menos 19 coulombios. Conocida la carga del electrón, se pudo conocer la masa, que es 9,109 por 10 a la menos 31 kilos. El modelo atómico de Thomson. La descripción del modelo. Thomson pensó que el átomo debía contener electricidad positiva. Como los electrones son tan ligeros, la mayor parte de la masa del átomo estaría entonces asociada con la electricidad positiva y, por lo tanto, esta debería ocupar la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó entonces el átomo como una esfera material de electricidad positiva, dentro de la cual, como muy pequeños gránulos, se encontraban los electrones en números suficientes para que el conjunto resultara neutro. Los hechos que podía explicar el modelo de Thomson son: primero, la producción de iones por pérdida o ganancia de electrones; segundo, la electricidad estática y la corriente eléctrica; tercero, los fenómenos de los tubos de vacío. Por choques, algunos átomos o moléculas de gas pierden un electrón y originan iones positivos. Al aplicar un campo eléctrico, los iones positivos son acelerados hacia el cátodo, chocan con él y producen la expulsión de electrones de su superficie, y ahí se producen los rayos catódicos. Cuarto, la luminosidad de los tubos fluorescentes. Cuando electrones e iones positivos se combinan de nuevo, producen energía luminosa. Y quinto, los rayos canales o positivos. Si el tubo de los rayos catódicos si en el tubo de los rayos catódicos perforamos el cátodo, el polo negativo, se observa una luminosidad detrás del cátodo. Son los rayos canales o positivos producidos por los iones positivos del gas, que se dirigen hacia el cátodo debido a la diferencia de potencial. Como los rayos canales están formados por iones positivos, dependen del gas encerrado. Si el gas es hidrógeno, la relación carga-masa para estos rayos es la mayor de las conocidas para los rayos positivos, lo cual sugirió que el ion positivo del átomo de hidrógeno era otra partícula elemental, el protón. La radiactividad. En 1896, un año antes de que Thomson anunciara los resultados de sus experiencias sobre los rayos catódicos, Becquerel había descubierto el fenómeno de la radiactividad, que consiste en la emisión de radiación por parte de sustancias como el uranio, sustancias radiactivas. Pronto se demostró que las radiaciones que emitían las sustancias radiactivas naturales eran de tres tipos: los rayos alfa. Los estudios sobre la radioactividad de Rutherford demostraron a principios del siglo XX que eran en realidad partículas. Concretamente son una corriente de iones helio 2+, que son partículas alfa, se les llama partículas alfa. Los rayos beta.
Al igual que los rayos catódicos, los rayos beta en realidad son una corriente de electrones, se llaman partículas beta. Los rayos gamma sí son en realidad rayos, pues no tienen naturaleza corpuscular como los dos anteriores. Son radiación electromagnética más energética que los rayos X, recién descubiertos también por entonces por Röntgen. Pasamos al modelo atómico de Rutherford y primero vamos a ver la desviación de partículas alfa por láminas metálicas. El modelo atómico de Rutherford surgió como conclusión a los resultados obtenidos en los experimentos de difusión de partículas alfa por la materia. Rutherford, junto con sus colaboradores, realizó una serie de experimentos en los que hacía incidir un haz de partículas alfa de alta energía procedentes de una sustancia radiactiva como el radio sobre láminas metálicas delgadas de oro, plomo, cobre, etc. Lo que cabía esperar según el modelo de Thomson era que el haz atravesase la lámina abriéndose algo más, dispersión, y al chocar con la pantalla originase una mancha fluorescente en línea con el haz. Sorprendentemente, lo que se observa es que, además de la mancha central, había centelleos laterales que indicaban que algunas partículas sufrían desviaciones considerables e incluso podrían rebotar en la lámina y salir hacia atrás. En palabras de Rutherford, esto era lo más increíble que me había ocurrido en mi vida. Tan increíble como si un proyectil de 15 pulgadas, disparado contra una hoja de papel de seda, se volviera y le golpeara a uno. Vamos a ver la descripción básica del modelo y los fallos que tiene. Rutherford dio un paso decisivo en la estructura del átomo al postular que el átomo posee un núcleo central. La totalidad de la carga positiva se halla concentrada en el núcleo y los electrones giran alrededor para no caer sobre él por atracción eléctrica. Las grandes desviaciones de algunas partículas solo se podían explicar por choque con una partícula de gran masa y elevada carga positiva. Esto hizo suponer a Rutherford que toda la carga positiva del átomo estaba concentrada en un pequeño gránulo donde residía, además, la casi totalidad de su masa. Este era el núcleo. Los datos experimentales indicaban que el radio del núcleo era 10.000 veces menor que el del átomo. El átomo, pues, estaba prácticamente hueco. Algunos fallos del modelo. El modelo estaba en contradicción con las leyes electromagnéticas clásicas, ya que según estas, toda carga eléctrica que gira, el electrón en el modelo por ejemplo, tiene que emitir energía radiante. Por tanto, al ir perdiendo energía, el electrón debería terminar cayendo sobre el núcleo. Tampoco podía explicar el modelo atómico de Rutherford los espectros obtenidos de los átomos, que son discontinuos, formados por rayas luminosas de unas frecuencias características, como veremos más adelante. Vamos a ver ahora la teoría cuántica de Planck y el efecto fotoeléctrico. Vamos con unos conceptos previos. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, como por ejemplo el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Y toda onda electromagnética se caracteriza por la amplitud, que es el desplazamiento máximo de un punto respecto a la posición de equilibrio, la longitud de onda, a la que llamaremos lambda, wavelength, pone en el dibujo, en la imagen, distancia entre dos puntos análogos consecutivos, es decir, dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado de vibración. Su unidad en el sistema internacional es el metro. La frecuencia es el número de ondas
completas que pasan por un punto determinado en una unidad de tiempo, o también el número de vibraciones de un punto de la onda en la unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el hercio, que son segundos a la menos 1. El periodo t es el tiempo invertido en efectuar una vibración completa, unidad del segundo, y la velocidad es la distancia que recorre la onda en la unidad de tiempo. El periodo y la frecuencia son inversos si se relacionan mediante la expresión nu igual a 1 partido por t. La frecuencia, la longitud de onda y la velocidad se relacionan mediante la expresión v igual a lambda por nu. Y la velocidad en el vacío de una onda electromagnética es la velocidad de la luz. Por ello, en el vacío se cumple que c es igual a lambda por nu, siendo c 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas ordenadas por su frecuencia. Ahí veis el espectro electromagnético y lo que está dibujado en colores es el espectro visible, que es lo que nuestros ojos pueden ver. La teoría cuántica de Planck. Los cuerpos sólidos calientes emiten radiación, que depende de la temperatura a la que se encuentren. Por ejemplo, un hierro muy caliente emite un visible resplandor rojo, mientras que una lámpara de incandescencia emite luz blanca. Un cuerpo negro es un cuerpo teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Con fines experimentales es aproximado considerar como cuerpo negro la abertura de una cavidad, ya que la radiación que incide en la abertura queda atrapada en la cavidad y no se refleja. Una estrella también se puede considerar en forma aproximada como un cuerpo negro. La distribución de la energía emitida por el cuerpo negro a diferentes temperaturas se puede representar en la gráfica que vemos ahí a la derecha. A finales del siglo XIX se llevaron a cabo numerosos e infructuosos intentos de relacionar la longitud de onda de la radiación emitida por un cuerpo y la temperatura a la que se encuentra dicho cuerpo, es decir, intentar explicar la gráfica de la derecha. En 1901, el físico alemán Max Planck estableció una hipótesis a partir de la cual podía deducir las distribuciones de energía emitida por el cuerpo negro. Para interpretar el comportamiento de un cuerpo negro en relación con los procesos de emisión energética, Planck supuso que los átomos de este se comportaban como osciladores armónicos y que cada uno oscilaba con una frecuencia. Planck postuló que la energía emitida o absorbida en un solo proceso de interacción venía dada por la expresión E igual a h por nu, donde E es la energía de la radiación, h es la constante de Planck, que vale 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y nu es la frecuencia de la radiación. En consecuencia, y dependiendo del número de interacciones, la energía solo podía tomar valores que fueran múltiplos de esta cantidad, denominada quantum, cuanto de energía. El hecho de que la energía del oscilador esté cuantizada significa que la interacción entre los átomos y la energía radiante tiene lugar no de forma continua, sino discontinua. El efecto fotoeléctrico. Descripción del efecto. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por el alemán Hertz y consiste en que determinados metales son capaces de emitir electrones cuando se exponen a la luz. Características. El metal emite electrones siempre y cuando la radiación alcance una frecuencia mínima, denominada por ello frecuencia umbral. Al aumentar la intensidad de la luz sin variar la frecuencia, se incrementa el número de electrones que emite el metal, pero no varía la energía con la que son emitidos. Por lo tanto, si la frecuencia no alcanza el valor umbral, no se emiten electrones, sea cual sea la intensidad de la radiación. Explicación del efecto fotoeléctrico. Fue desarrollada en 1905 por Albert Einstein y parte de la siguiente afirmación. La luz
está constituida por partículas denominadas fotones, cuya energía viene dada por la ecuación de Planck, E igual a h por nu, siendo nu la frecuencia de la luz empleada. Los electrones son arrancados del metal cuando se les comunica la energía necesaria para librarse de la atracción del núcleo. Si la energía que se les comunica es menor, no se produce el efecto fotoeléctrico. Si es mayor, el electrón sale despedido con una cierta energía cinética. La mínima energía necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico se llama energía umbral, que corresponde a la energía de un fotón con una determinada frecuencia umbral que se representa como nu sub 0. Si la energía de los fotones incidentes es E igual a h por nu, la energía cinética de los electrones arrancados del metal será h por nu menos h por nu sub 0. La intensidad de la luz implica un aumento del número de fotones que inciden en la unidad de tiempo, por tanto, su efecto será el de aumentar el número de fotoelectrones arrancados, pero no el de aumentar la energía cinética de los electrones arrancados. Os dejo aquí un problema resuelto para que podáis utilizar la fórmula de Planck, en el que me piden la energía necesaria para ionizar un átomo de sodio, me la dan, que son 5,1 electronvoltios, y me dice que si se dispone de energía luminosa para lograrlo, cuál es la frecuencia mínima de la luz necesaria para ello y a qué zona del espectro corresponde. Bueno, lo tenéis ahí resuelto, son muy sencillos, así que os dejo para que lo leáis. Y tenéis otro problema resuelto, me dice que me da la longitud de onda umbral del cesio, me pregunta qué zona del espectro corresponde y que si causaría fotoemisión de electrones una radiación de longitud de onda 5230. También es muy sencillo, os lo dejo aquí para que podáis ir viéndolo con calma. Pasamos a los espectros atómicos, el espectro de átomo de hidrógeno. Espectros de emisión y absorción. Los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación y lo hacen en forma continua, es decir, la radiación está formada por todas las longitudes de onda, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Por el contrario, el espectro de emisión de un elemento en estado gaseoso no es continuo, sino que está formada por algunas frecuencias que se pueden separar por procedimientos ópticos. Si del espectro de emisión se tratara, tal como se puede ver en la figura anterior. En el caso del espectro de absorción de un elemento en estado gaseoso, tampoco es continuo, sino que está formado por todas las frecuencias que emite la fuente luminosa, excepto aquellas que han sido absorbidas por el elemento en estado gaseoso. Estas frecuencias que faltan, que se muestran como líneas negras en el espectro, son precisamente las que aparecen en el espectro de emisión. El espectro de absorción del Sol, a diferentes resoluciones, se puede encontrar en la siguiente dirección. Veis ahí también la imagen. El espectro del Sol muestra los elementos químicos que hay en la superficie solar, pues las líneas oscuras que aparecen corresponden a absorciones de radiación por parte de estos elementos, llegando a la Tierra solo aquellas frecuencias que no son absorbidas. Esto es así porque cada elemento químico tiene un espectro característico de emisión y de absorción. Este hecho permite identificar un elemento químico. Así, el helio se descubrió como elemento químico en el Sol al observarse sus líneas de emisión y no corresponderse con las de los dos elementos conocidos por entonces en 1868 en la Tierra. Espectros de emisión del átomo de hidrógeno. El espectro del átomo de hidrógeno es el más sencillo de todos en cuanto a su estructura de líneas. También es el espectro más estudiado y el que se estudió primero.
en su parte visible y comparado con la absorción del Sol, lo vemos ahí en la imagen. La serie de Balmer en el espectro completo del hidrógeno tiene líneas que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Las líneas están agrupadas en series que tienen el nombre de su descubridor. La serie de Balmer es la que ocupa la principal zona del visible y por tanto la primera que se observó. Balmer obtuvo la siguiente expresión empírica que permitía obtener la posición de la serie de líneas del espectro de hidrógeno en la zona visible, que es 1 partido por lambda igual a R por 1 partido por 4 menos 1 partido n al cuadrado, donde lambda es igual a la longitud de onda a la que aparecen las líneas diferentes. N puede ser 3, 4, 5, 6, o sea que el 3 es la primera línea, el 4 la segunda, etc. Finalmente R es una constante denominada constante de Rydberg, cuyo valor es 1,097 por 10 a la 7 metros menos 1. Otras series. Al estudiar la parte no visible del espectro se detectaron otras series de líneas en el espectro del hidrógeno que reciben, como se ha dicho, el nombre de sus descubridores. Estas series son la de Lyman, va en la región del ultravioleta, la de Balmer, que hemos nombrado antes, visible y ultravioleta, Paschen es el infrarrojo, Brackett infrarrojo y Pfund infrarrojo. La estructura general de las series. La separación de las líneas de cada serie es cada vez menor. Así, la mayor separación es la que se da entre la primera y la segunda línea, después entre la segunda y la tercera, y así sucesivamente, hasta que prácticamente no se puede discernir la separación entre líneas. Se dice entonces que ha llegado al continuo. Esta estructura es la que permite descubrir las series. Vamos a ver la expresión general. El físico sueco Rydberg encontró una expresión más general que la de Balmer para establecer las posiciones de las líneas en cualquier serie. Se trata de una ecuación experimental que no explica ni el motivo ni la posición de las líneas. Sería 1 partido por lambda igual a R, que es la constante de Rydberg, por 1 partido de 1 sub 1 al cuadrado menos 1 por un partido de n sub 2 al cuadrado. En la serie de Lyman, N1 es 1 y N2, 2, 3, 4, 5. En la de Balmer, parte de 2 y salta hasta 3, 4, 5 y 6. La serie de Paschen parte de 3 y N2 sería 4, 5, 6, 7. La de Brackett parte de 4, sería 5, 6, 7, 8, N2. Y la de Pfund parte de 5. Pasamos al modelo de Bohr-Sommerfeld. Vamos a ver los principios del modelo. Niels Bohr introdujo la hipótesis de Planck en su modelo atómico, pudiendo así dar una explicación a la discontinuidad de los espectros de emisión de los elementos. El electrón se mueve alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares. No todas las órbitas están permitidas, pues el espacio que rodea el núcleo está cuantizado, es decir, hay órbitas permitidas llamadas niveles. Cuando el electrón se encuentra en un nivel u órbita permitida, no irradia energía, se encuentra en un estado estacionario con una energía fija y determinada. Las órbitas permitidas son aquellas en las que el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h partido por 2pi, es decir, L igual a n por h partido por 2pi, donde n recibe el nombre de número cuántico principal, que define los niveles alrededor del núcleo numerados desde el más cercano, 1, hasta el más alejado, 1, 2, 3. Y m es la masa del electrón, v es la velocidad del electrón y r es el radio de la órbita permitida. Por tanto, los radios de las órbitas están cuantizados. Un electrón puede pasar de una órbita a otra absorbiendo, si va a una órbita más exterior, o emitiendo, en caso contrario, un cuanto de radiación electromagnética de energía igual a la diferencia existente entre las energías de las órbitas inicial y final, de forma que la energía del fotón es igual al valor absoluto de la diferencia de la energía final y la energía inicial igual a h por nu. De manera que si la energía final es mayor que la energía inicial, el átomo
ha absorbido energía, un fotón, y el electrón ha subido a un nivel superior. Si la energía final es menor que la energía inicial, el átomo ha desprendido energía, un fotón, y el electrón ha descendido a un nivel inferior. Determinación del radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno. Un electrón que gira alrededor del núcleo debido a una fuerza central, la fuerza de atracción eléctrica entre el núcleo positivo y el electrón negativo es, la fuerza eléctrica sería igual a la fuerza centrípeta, ponemos las fórmulas, y por otra parte el momento angular del electrón mencionado en los principios anteriores, también ponemos la fórmula que habíamos puesto al principio. Combinando ambas expresiones me sale una expresión de el radio, h cuadrado es epsilon sub 0 partido por pi, la masa del electrón al cuadrado por n al cuadrado, que donde queda como a sub 0 igual a n al cuadrado. Como vemos, el valor del radio de la órbita está cuantizado, pues depende de los valores del número cuántico principal. Cuando n es igual a 1, r es igual a sub 0, que es 5,2917 por 10 a la menos 11 metros, valor que se corresponde con la distancia del electrón al núcleo en el átomo de hidrógeno, en el estado fundamental. Este valor, deducido teóricamente, se corresponde con los datos experimentales del átomo de hidrógeno y se puede considerar como un éxito del modelo de Bohr. El valor de A sub 0 se denomina radio de Bohr. Las distancias al núcleo de las órbitas superiores permitidas pueden venir expresadas en función del radio de Bohr. Así, en el estado fundamental, n igual a 1, el radio ya hemos visto lo que valía, A sub 0. En la segunda órbita, n2 será 4 A sub 0 el radio. En la tercera órbita, r será 9 A sub 0. En la cuarta órbita, 16 A sub 0 y así sucesivamente. Determinación de la energía del electrón en las órbitas, niveles energéticos. La energía del electrón en una órbita viene dada por la energía cinética más la energía potencial. El valor de esta energía, que no demostraremos aquí, es menos k por 1 partido de n al cuadrado. La energía asociada al nivel energético es negativa. Todas las energías de todos los niveles energéticos son negativas, pero cada vez son menos negativas hasta que a una distancia infinita del núcleo, el electrón ya no estaría en el átomo, se hace cero. La energía de un átomo es menor que la que tiene el electrón y el núcleo por separado. Cuando n igual a 1 se obtiene el valor más negativo, correspondiente a la energía del electrón en el estado fundamental, la máxima estabilidad. Cuando n vale 2, 3 o 4, las energías obtenidas corresponden a estados excitados del electrón en el átomo de hidrógeno, si el electrón se encuentra en ellos. Claro. Explicación de los espectros de emisión y absorción. Cada una de las radiaciones que faltan en el espectro de absorción, las líneas oscuras, corresponden a diferentes transiciones de electrones en átomos de un elemento, entre un nivel energético inferior y otro nivel energético superior. Una transición se produce cuando el electrón absorbe un fotón cuya energía es precisamente la correspondiente a la diferencia de energía entre dos niveles. En el caso del átomo de hidrógeno, las transiciones posibles de un electrón hacia niveles superiores dan lugar a las diferentes series de líneas, tal como se ve en la figura que os he puesto aquí abajo. El proceso que tiene lugar en los espectros de emisión es el inverso. Algunos electrones que se encuentran en niveles excitados descienden a niveles inferiores, emitiendo en estos descensos fotones cuya energía corresponde a la diferencia de energía entre los dos niveles implicados. Las frecuencias asociadas a estos fotones son las que aparecen como líneas en el espectro de emisión. En el caso del átomo de hidrógeno, las transiciones posibles de un electrón hacia niveles inferiores dan lugar a las diferentes series de líneas.
En esta tabla veis en cada serie las transiciones del electrón en el átomo de hidrógeno. La serie de Lyman en absorción corresponde a transiciones desde el nivel 1 hacia niveles superiores y en emisión corresponde desde niveles excitados al nivel 1, así sucesivamente con cada una de las series. Este problema resuelto nos pide que deduzcamos la ecuación y la constante Rydberg a partir de las energías de los niveles en el modelo atómico de Bohr. Es más bien una cuestión teórica, podéis mirarlo para ver cuál es la demostración. Os he puesto aquí un problema resuelto para determinar la energía de ionización del hidrógeno, que es bastante sencillo. ¿Cuáles son los inconvenientes de este modelo? Primero, si se observan con detenimiento las líneas del espectro con más ampliación, se ve que algunas líneas son en realidad están desdobladas en dos o tres o más líneas. Segundo, las predicciones para átomos con más de un electrón son defectuosas. El modelo es válido si no se considera lo mencionado en el primer inconveniente. Para átomos hidrogenoides, es decir, átomos con un solo electrón como el hidrógeno, el helio más, el litio 2 más, etc. Tercero, el efecto Zeeman fue observado en 1896. Todas las líneas espectrales se desdoblan en 2, 3 o más cuando la muestra gaseosa que produce el espectro es sometida al mismo tiempo a un campo magnético muy intenso. Este efecto no queda explicado en el modelo de Bohr. Cuarto, ¿por qué precisamente el valor de h partido por 2pi introducido en los principios del modelo? Parece que es precisamente con este valor con el que se podía encontrar la fórmula de Balmer. Quinto, ¿por qué en esas órbitas no irradia energía el electrón, es decir, son estacionarias? Parece que simplemente es para que el modelo no fuera como el de Rutherford, inestable. Vamos a ver ahora las modificaciones del modelo. La primera es la ampliación de Sommerfeld, el número cuántico secundario. En 1915, Arnold Sommerfeld introdujo una modificación que permitiera salvar el inconveniente número 1. Sommerfeld sugirió que las órbitas, además de circulares, podrían ser elípticas, pero no todas las órbitas elípticas posibles eran permitidas, también estaban cuantizadas. Aparece el segundo número cuántico, el número cuántico secundario, también llamado número cuántico orbital o azimultal, simbolizado con la letra L. Los valores que puede tomar son L igual a 1, 2, 3 hasta n-1. Por ejemplo, si n vale 1, L es igual a 0. La órbita circular en el primer nivel. Si n es igual a 2, L puede valer 0, que es la órbita circular en el segundo nivel, o 1, que es la órbita elíptica en el segundo nivel. Si n vale 3, L podría valer 0, que es la órbita circular en el tercer nivel, 1, que es la elíptica en el tercer nivel, y 2, la segunda órbita elíptica del tercer nivel, y etc. La segunda modificación es el número cuántico magnético. Esta modificación se introdujo para salvar el inconveniente número 3. Tiene relación con las posibles orientaciones de las órbitas, pues no todas son válidas, sino que están cuantizadas. Aparece el tercer número cuántico, llamado magnético M, que puede tomar los siguientes valores, desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Por ejemplo, si n vale 1, L vale 0 y M vale 0. Nivel 1, órbita circular, orientación 1. Si n vale 2, L vale 0 y M vale 0, es el nivel 2, órbita circular, orientación 1. Si L vale 1, M vale menos 1, 0 y 1, que serían las diferentes orientaciones, 1, 2 y 3, así sucesivamente. La tercera modificación es el número cuántico de spin. Finalmente aparece un cuarto número cuántico, el número cuántico de spin, S, que para cada uno de los valores definidos de n, L y m puede tomar valores de más menos un medio. Por ejemplo, si n vale 1, L vale 0, m vale 0, S puede valer más menos un medio y así sucesivamente con n igual a 2 y con todos los demás. Este número hace referencia a las dos orientaciones posibles del campo magnético que crea el propio electrón
debido a las dos posibilidades de rotación que tiene, lo veis ahí. Rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, que significa S más un medio hacia arriba y S menos un medio hacia abajo. El modelo de Bohr y las modificaciones que se le aplicaron fueron surgiendo para poder explicar los hechos experimentales que se iban descubriendo. Estos modelos mezclan nociones de física clásica con nuevas ideas cuánticas, pero no existía un fundamento teórico de los mismos. El desarrollo de la mecánica cuántica permitió establecer un nuevo modelo atómico. Y vamos con el punto 6, hipótesis de de Broglie y el principio de incertidumbre. Primero vamos a ver la dualidad onda-corpúsculo. Tanto la hipótesis de Louis de Broglie como el principio de incertidumbre fueron decisivos en el desarrollo de la mecánica cuántica y el modelo atómico mecánico-cuántico. Partiendo de la hipótesis propuesta por Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico acerca de que la luz tiene un comportamiento corpuscular, además de un comportamiento ondulatorio, el físico francés Louis de Broglie propuso que de igual modo que la luz, los electrones podrían presentar también propiedades ondulatorias, además del comportamiento corpuscular que se les reconocía habitualmente. Y no solo los electrones, sino que cualquier partícula podría presentar un comportamiento ondulatorio. Es decir, cualquier partícula de masa m y velocidad v debe considerarse asociada a una onda cuya longitud de onda lambda viene dada por la expresión lambda igual a h partido por m por v es igual a h partido por p. La hipótesis de de Broglie quedó demostrada experimentalmente cuando se comprobó que los electrones presentaban reflexión y difracción. En 1927 los físicos Davison y Hermet observaron que un haz de electrones dirigido hacia una superficie de un cristal de níquel no presentaba la reflexión difusa que cabría esperar de un chorro de partículas que rebota contra una superficie irregular, sino que la reflexión era similar a la de la radiación de los rayos X. A su vez, en 1928, el físico inglés J. Bob Thomson observó que los electrones que atravesaban un retículo cristalino experimentaban el fenómeno de difracción. Se podría dar así una cierta explicación al hecho de que las órbitas del electrón alrededor del núcleo fueran estacionarias. Solo están permitidas aquellas órbitas cuya longitud es un número entero de veces de la longitud de onda asociada al electrón de la órbita, 2πr igual a n por lambda. Os he puesto aquí un ejercicio resuelto. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Si el electrón se comporta también como una onda, no tiene sentido hablar de posición del electrón como no lo tiene el hablar de posición de una onda, al ser realmente esta una perturbación que se propaga por el espacio. Heisenberg propuso en 1927 el llamado principio de incertidumbre, que en su forma más general se podría enunciar de la siguiente manera. Es conceptualmente imposible conocer simultáneamente y con exactitud dos magnitudes complementarias del estado de un sistema. Dos magnitudes complementarias son aquellas cuyo producto tiene dimensiones de una acción, es decir, las dimensiones de h, julios por segundo. Las magnitudes complementarias que nos interesan aquí son la posición y el momento lineal. Es conceptualmente imposible conocer simultáneamente y con exactitud el momento lineal y la posición de una partícula en movimiento. Y la energía y el tiempo. Es conceptualmente imposible conocer simultáneamente y con exactitud la energía asociada a una partícula en un instante determinado. También el principio de incertidumbre establece el máximo grado de conocimiento de las magnitudes anteriores. Así, el producto de la incertidumbre en la posición y en el momento lineal de una partícula es
La variación del momento por la variación de la posición es mayor o igual que h partido por 4pi, y asimismo el producto de la incertidumbre entre la energía asociada a una partícula y la incertidumbre del instante es la variación de la energía por la variación del tiempo mayor o igual que h partido por 4pi. Podemos entender mejor este principio si pensamos en lo que sería la medida de la posición y velocidad de un electrón. Para realizar la medida, es decir, para poder ver de algún modo el electrón, es necesario que un fotón de luz choque con el electrón, con lo cual está modificando su posición y velocidad, es decir, por el mismo hecho de realizar la medida, el experimentador modifica los datos de algún modo, produciendo un error que es imposible de reducir a cero, por muy perfectos que sean nuestros instrumentos. En definitiva, el electrón de un átomo ya no puede definirse como una partícula que describe una trayectoria precisa dentro del átomo, sino que debemos admitir una inexactitud en la determinación de su posición y, por tanto, incorporar el concepto de orbital en sustitución del de órbita. Orbital atómico es la región del espacio alrededor del núcleo en la que existe una gran probabilidad de encontrar un electrón con una energía determinada. Pasamos al punto 7, que es el modelo atómico de la mecánica ondulatoria y los orbitales. En 1926, Schrödinger propuso presentar el electrón en su comportamiento como una onda. El electrón está sujeto por el campo eléctrico producido por el núcleo, circunstancia que solo ocurre si la onda asociada al electrón es estacionaria. La función de onda que define al electrón se representa con la letra griega phi y se calcula como una solución de la ecuación de onda a través de procesos de cálculos muy complejos. Simplemente por información, la ecuación de onda a resolver es la siguiente. La segunda derivada de phi con respecto a x al cuadrado más la segunda derivada de phi con respecto a y al cuadrado más la segunda derivada de phi con respecto a z al cuadrado más 8pi cuadrado m partido h cuadrado por la energía menos el potencial y por la función de onda es igual a 0. La función de onda, phi, no tiene un significado físico, es una ecuación matemática, pero su cuadrado, phi cuadrado, sí lo tiene. Dado que el principio de incertidumbre establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón, phi cuadrado representa la probabilidad de encontrar el electrón en una región concreta del espacio que rodea el núcleo, es decir, representa lo que hemos definido como un orbital. Así, mientras en el modelo de Bohr se habla de órbitas electrónicas definidas, en el modelo mecano-cuántico solo se puede hablar de distribuciones de probabilidades para un electrón en un determinado nivel de energía. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la teoría del tema 2 de Química de segundo de bachillerato, estructura de la materia. Hemos visto hasta el punto 7, en el segundo vídeo veremos del 8 al 12. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.